Bueno, vamos a empezar a explicar el analizador léxico. Para construir el analizador léxico, primero que todo tenemos que descargar un paquete, una librería que se llama PLG desde la página de Daveas, daveas.com/PLG. Nos vamos a la parte de links y descargamos esta carpeta que es un comprimido. Al descomprimirla, tendremos una carpeta llamada PLG que pondremos dentro de nuestro proyecto. Esta es la carpeta PLG que hemos descargado de Daveas, ya descomprimida, y este es el proyecto que vamos a empezar a realizar, el analizador léxico. Segundo que todo, tenemos que tener en cuenta la gramática del lenguaje de PL0, necesaria para poder construir el compilador que vamos a realizar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La gramática Backus-Naur forma, en la forma Backus-Naur, para poder empezar a construir lo que sería nuestro analizador sintáctico. Pero primero que todo necesitamos todas y cada una de las palabras reservadas y de los tokens para poder construir nuestro analizador léxico. Como haremos, estos son los símbolos que va a tener que estar reconociendo el lenguaje una vez creado el analizador léxico. Todos y cada uno de estos símbolos están entre palabras reservadas y tokens, siendo los tokens este tipo de símbolos y las palabras reservadas estos otros símbolos que serían caracteres muy precisos. Ahora lo que vamos a hacer es crear todos y cada uno de ellos dentro de nuestro analizador léxico. Primero que todo tenemos que importar la librería PLG que está dentro de nuestra carpeta del proyecto. Lo importamos con un nombre llamado Let's. Importamos PLG como Let's. Posteriormente vamos a importar otras librerías que más adelante vamos a ver para qué funcionan. Entre estas librerías están varias que nos va a permitir navegar dentro de los ficheros para poder seleccionar una de las pruebas que vamos a ejecutar para saber si nuestro analizador léxico funciona. Lo que vamos a hacer a continuación es definir todos y cada uno de nuestros tokens necesarios. Para ello vamos a definir una lista. Se sabe que es lista porque tiene unos corchetes, así que dentro de estas comillas que van a ir acá van a ir todos y cada uno de nuestros tokens. Como ya habíamos dicho, los tokens los tenemos previamente definidos acá. Entonces acá están los símbolos de los tokens, acá está el nombre de los tokens que vamos a usar. Entonces, dentro de estos tokens va a estar ID, que es un identificador que va a reconocer eso, un identificador que puede ser un número, que puede ser, como ya veremos más adelante, los identificadores pueden contener cualquier letra minúscula o mayúscula, cualquier número también puede contener un guión bajo, pero un identificador no puede empezar por un número. También vamos a hacer los comentarios. Los comentarios en PL0 se declaran con el carácter de gato o numeral, seguido de cualquier carácter excepto un salto de línea. Esto lo entenderemos más adelante. Por ahora solo vamos a definir los tokens que son necesarios para poder construir nuestro analizador léxico. Entonces primero vamos a escribir el ID y así vamos a continuar escribiendo todos y cada uno de los tokens. Primero los tokens Perdón. Aquí terminamos con los tokens y ahora seguimos con las palabras reservadas, que serían estas otras, que empiezan desde Beijing. Lo bueno de las palabras reservadas es que no nos toca definir un símbolo para las palabras reservadas, pues las palabras reservadas son una cadena de caracteres que va a reconocer sí o sí. Entonces, al momento de la ejecución de las pruebas vamos a entender mejor cómo funciona esto. Entonces, el Beijing es una palabra que nos permite comenzar un bloque de declaraciones. Pueden ser un bloque de declaraciones de funciones, de variables, etc. Entonces vamos a decir
reservadas. Y reservadas, pues, en este caso va a ser un diccionario, donde vamos a asignar todas y cada una de las palabras reservadas como un par de argumentos clave o valor. Y todas y cada una de ellas van a ser de la siguiente manera. Entonces, Beijing va a ser igual a Beijing, ¿cierto? Este diccionario llamado reservadas, este diccionario llamado ahí está la lista llamada tokens. Ambas van a ser parte, las reservadas van a ser parte de los tokens. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a llamar a la variable tokens. La variable tokens, vamos a decir que es igual a tokens, es decir, a estos tokens previamente definidos, más las palabras reservadas. Pero para poder unir un diccionario con una lista, vamos a tener que volver ese diccionario una lista. Entonces casteamos a reservadas, que es un diccionario, casteamos a lista, anteponiéndole a ello list. Pero no vamos a poder concatenarlo de esta manera, pues vamos a tener que ingresar a los valores de esa lista para poder volver a todos y cada uno de esos valores. Todos y cada uno de esos valores. Es decir, Beijing, and, if, then, while, etc. como una lista. Una lista que serán parte de los tokens. Entonces, simplemente hacemos esto. Y ahora pasamos a definir lo que hay dentro de los tokens o los símbolos que hay dentro de todos y cada uno de ellos. Vamos a recorrer la lista de una manera poco convencional. Vamos a primero voy a enseñar algo, que este token específico es un token especial, token-ignore, no está dentro de los tokens, pero es un token necesario, como decir un mal necesario, pues nosotros no vamos a reconocer lo que sería el carácter /t. No vamos a reconocer el /t. Entonces, para no reconocerlo, simplemente lo ignoramos. Entonces, vamos a seguir definiendo todos y cada uno de los tokens. Primero vamos a empezar con el token de la suma. Pues para la suma simplemente tenemos que definirlo como una expresión regular de esta manera. Ponemos t y un bajo plus y vamos a definir lo que hay dentro de ese token. Vamos a decir que de lo que hay dentro de ese plus, dentro de ese token llamado plus, va a ser lo que me reconozca la expresión regular. Y lo que haya ahí dentro será un más. ¿Por qué anteponemos este slash antes de este más? Pues sencillo, porque este más dentro del lenguaje de expresiones regulares significa una cosa. Entonces, para no confundirnos y poder seguir definiendo todos y cada uno de los tokens, todos y cada uno de los símbolos de esos tokens, vamos a ver el lenguaje de expresiones regulares. Este lenguaje nos permite saber a ciencia cierta
cómo poder reconocer los tokens que vayan entrando. Estos tokens que van a ir entrando van a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, 7, vamos a empezar a explicar en sí más abiertamente qué es un token. En este caso, este es un programa en PL0. Entonces, 7 va a ser un token. M va a ser otro token. Igual va a ser otro token, coma va a ser otro token. Entonces, esta sola línea tiene 1, 2, 3, 4 tokens. ¿Cuáles son todos y cada uno de ellos de esos tokens? Pues M sería el token de ID, pues un identificador es cualquier letra o número, pero tiene que empezar por una letra, entonces tiene que tener al menos una letra. Entonces, este sería el token de identificador. Más adelante vamos a crear una función para reconocer este tipo de tokens. Para reconocer este tipo de tokens de igual, simplemente tenemos que definir una expresión regular. Una expresión regular, que sería de la siguiente manera. T-assign sería de asignación. Es decir, este de acá. Recordemos lo que teníamos acá en esta tabla. Token de asignación sería este igual. Entonces simplemente tenemos que decir, vamos a reconocer con una expresión regular el igual. Y ya está. Es simplemente hacer eso. Porque el igual no se le antepone un backslash y al más sí se le antepone un backslash? Pues eso es lo que vamos a ver. Dentro del lenguaje de expresiones regulares tenemos lo siguiente. Tenemos que el carácter, ¿dónde está? Más. El carácter más coincide con el elemento anterior una o más veces. Es decir, que si antes del más hubiese una P y no existiera este backslash, entonces reconoceríamos una o más veces esta P. Entonces, ¿qué reconocería plus? Plus reconocería P una o más veces. Y pues P no es algo que vayamos a meter dentro de un programa PL0. P debería ser un token en este caso. Para evitar ese tipo de confusiones, pues anteponemos el backslash al más. Y así este más ya no va a ser parte del lenguaje de expresiones regulares y va a pasar a ser un simple y sencillo carácter, por lo cual plus me reconocería simple y llanamente un más. Con el igual no tenemos ese problema, pues el igual no hace parte del lenguaje de expresiones regulares. Así que así vamos a hacer, por ejemplo, con el times o el multiplicación, el signo de interrogación que coincide con el elemento anterior 0 veces o una vez, es decir, que el elemento anterior va a poder o no estar. Por ahora no nos vamos a confundir con el lenguaje de expresiones regulares. Solo lo que necesitamos saber es que si queremos definir esto como un carácter que va a reconocer el lenguaje, tenemos que anteponer un backslash. Yéndonos otra vez al programa de PL0, veamos por ejemplo que acá hay una multiplicación de 2 por una variable llamada a. Para reconocer este carácter asterisco como si fuera un por y no como si fuera parte del lenguaje de expresiones regulares, tenemos que anteponerle es backslash. Entonces vamos a seguir produciendo todos y cada uno de estos tokens.
Ya con esto tenemos definidos todos y cada uno de los tokens. Lo que vamos a hacer a continuación es definir las funciones necesarias de los tokens que faltan, como el token de identificador, el token de número. Vamos a definir también una función para que reconozca un salto de línea, para poder que reconozca que nuestro lenguaje no se escribe en una sola línea, sino que se escribe en varias. Es decir, esta es una línea, esta es otra línea, por lo tanto debe reconocer el salto de línea. Vamos a escribir la función de comentarios para que reconozca o sepa cómo reconocer los comentarios. Vamos a escribir una función para number para que reconozca los números y cómo los deba reconocer. Y por último, la función que siempre es necesaria, la función de error. Entonces, para empezar a hacerlo, vamos a irnos a la parte de abajo. Vamos a empezar con la función del token. Entonces ponemos token-id, los tokens que faltan. ¿Por qué no lo escribimos como una expresión regular, asignándolo como los tokens que tenemos anteriormente? Pues para esto necesitamos una expresión regular más avanzada. Esta expresión regular que va a reconocer un identificador va a ser una expresión regular en la cual vamos a usar el lenguaje de expresiones regulares para poder reconocer que un identificador puede contener cualquier letra minúscula que vaya de la A a la Z. Puede ser una letra entre la A y la Z minúscula. También puede ser una letra que vaya entre la A y la Z mayúscula. O puede ser un guión bajo. Ahí estamos diciendo que puede empezar con cualquiera de esos caracteres. Ahora, tiene que empezar sí o sí por ese lado. Ahora, con esto, estamos diciendo con este por, que esto que está después de lo que acabamos de escribir, o sea, lo que va a ir dentro de estos corchetes, va a ir 0 o va a ir muchas veces. Entonces, vamos a decir que va a poder ir cualquier carácter entre la A y la Z, puede ser B, C, D, etc. Minúscula, cualquier carácter entre la A y la Z mayúscula. También vamos a tener números entre el 0 y el 9. Y también vamos a poder tener un guión bajo. Eso es lo que nos va a reconocer un identificador. Entonces, si nos vamos al ejemplo, nos va a poder reconocer una M. Si se mete por acá una vez, ¿cierto? Entra dentro de esto, se puede reconocer una M. Y esto puede no ir porque puede ir 0 o muchas veces. Entonces va 0 veces, va una sola M y lo reconoce, ¿cierto? Sigamos. Ahora, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir una condición que me va a coger el valor del token y me lo va a convertir en mayúscula. Vamos a decir que esto puede estar dentro de los keywords o las palabras clave. Vamos a decir que el valor del token va a ser igual al mismo valor del token transformado en letra capital, letra mayúscula. Y ahora que el tipo, que me guarde el tipo del token, en el tipo del token voy a guardar el valor del token. ¿Para qué? Para que podamos retornar este token. Esto es lo que va a hacer esta función, lo que va a hacer es simplemente reconocer cualquier identificador
y retornarlo para que pueda ser impreso más adelante. Vamos a definir la función de los comentarios. Acordémonos que un comentario se puede definir con un gato o carácter de número, carácter numérico. Entonces, vamos a ver si acá hay un comentario. No. Bueno, hagamos un ejemplo. Un comentario en PL0 puede ser como un comentario en Python. Puede empezar como con esta almohadilla, numeral, seguido de cualquier letra, cualquier carácter. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Simple, vamos a generar una nueva expresión regular que nos va a reconocer dicho proceso. Entonces vamos a decir que me va a reconocer la almohadilla seguida de, acordémonos que en el lenguaje de expresión regular el punto significa cualquier carácter. Coincide con el elemento, este no es, este es el punto. Punto. Es un carácter comodín, coincide con cualquier carácter excepto con un salto de línea. Entonces eso es lo que me va a reconocer el punto. Por lo que va a ser una almohadilla seguido de cualquier carácter excepto un salto de línea. ¿Y que va a poderme reconocer? 0 o muchos de sus puntos, pues de esos caracteres. Esta función de comentario no va a devolver un valor, pues no es algo que nos interese. Pues cuando nosotros ejecutamos un código, el compilador lee todo el código y se olvida de los comentarios, pues los comentarios no debería reconocerlos como parte del código. Y es lo mismo que vamos a hacer con este. Vamos a reconocer que es un comentario, pero no vamos a imprimir el token. Es decir, que vamos a escribir pass. Con esto obviamos la función. Entra la función, la reconoce como una expresión regular, es decir, reconoce el comentario, pero va a obviar la función y no va a devolver, como en el caso de la función pasada, no va a devolver ningún token. Luego vamos a reconocer el siguiente token que nos hace falta, que es number. Va a reconocer cualquier número. ¿Cómo nos va a reconocer ese número? Pues, de nuevo vamos a generar una expresión regular. Vamos a reconocer, vamos al lenguaje de expresiones regulares y miremos lo siguiente. Slash D coincide con cualquier dígito decimal, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. Así que ponemos esto dentro de la expresión regular y nos estaría reconociendo cualquier dígito decimal. Seguido de un más, que significa que es cualquier dígito decimal 1 o muchas veces, es decir, que tiene que ir por lo menos una vez. O si no, si va a 0 veces, pues no es un número. Vamos a decir que al valor del token, digamos que sea un 2 lo que le llega. Reconoce el 2, pero ese valor del token puede llegar a ser un 2.0. Es decir, que no nos va a reconocer eso como un dígito normal, sino como un dígito flotante. Y dentro del lenguaje PL0 no hay dígitos, no hay números flotantes, así que lo que vamos a hacer es castear ese número 2.0 a un entero, por lo cual solo nos reconocería la parte entera del número, quedando ese 2.0 como un 2. Vamos a castear el valor de ese token, 2.0 a 2. Y de esta manera retornamos dicho token para poder ser impreso. Ahora, esta función tiene que ir siempre. Si vamos a generar un compilador en Python con la librería PLG, tenemos que poner la función t-error, que nos va a reconocer simplemente si un token es inválido, si
ese token que tenemos allí es ilegal, si no está reconocido dentro de nuestro lenguaje que estamos creando. Vamos a decir que es un carácter ilegal, pues no lo podemos reconocer con ninguna de las funciones, con ninguna de las definiciones de estos tokens. Pero vamos a imprimir cuál es el carácter que está generando problemas. Así que lo que hacemos es imprimirlo adentro. Ponemos el porcentaje ese. Después vamos a poner porcentaje different value, es decir que el valor de este token lo va a poner en porcentaje ese. Va a decir carácter ilegal y luego el token. Pero tiene que ser el valor del token en la posición 0, pues no empezó a reconocer el token desde la posición 0 de ese token. Y listo. Esa sería la función de error. Ahora pasamos a generar lo que sería cómo vamos a buscar adentro del fichero, adentro del directorio, vamos a buscar las pruebas para poder probar nuestro código de analizador léxico. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Bueno, primero que todo, vamos a decir que vamos a tener un directorio. Ese directorio va a ser el directorio en donde tengamos puestas pues las pruebas. Así que aquí lo vamos a hacer. Bueno, vamos a movernos hasta el directorio. Este es un entorno Mac, pero estos, ¿cómo se dice? Estos comandos funcionan para un entorno Linux. Así que vamos a movernos hasta el directorio. Podemos hacerle S para listar el directorio. Y nos vamos a ir hasta el directorio. cd documents, cd compiladores, cd pl0, listar pl0, cd analizador, versión 1, cd test. Dentro de los tests es donde vamos a tener esas pruebas. Así que una vez parados en la carpeta de test, en este momento dentro de esa carpeta, que sería esta que hay acá, no tenemos ningún archivo, ninguna prueba puesta, pero vamos a tener que ingresar a esa carpeta para poder listar todos los archivos que hayan acá dentro de la consola del programa. Y una vez listado dentro de esta consola, vamos a poder elegir uno de esos archivos de prueba, ejecutarlo y probar que nuestro programa funciona. Así que, ¿qué hacemos para poder coger la ruta de ese directorio? Hacemos el comando pwd y él nos genera la dirección o la ruta en donde se encuentra todo esto. Así que lo ponemos entre comillas. Los tests. Ponemos entre comillas y ya tenemos el directorio en donde se encuentran las pruebas. Ahora vamos a guardar en la variable que estamos creando, esta variable de archivo, vamos a guardar el resultado que nos bote una nueva función que vamos a crear. La función se va a llamar buscar ficheros, que le vamos a enviar el directorio.
Una vez tengamos el resultado, vamos a decir que el test o la prueba va a ser igual al directorio, es decir, esta ruta que hay acá, directorio más, es decir, esta cadena de caracteres que hay acá más el resultado que nos devuelve archivo. Pues lo que vamos a tener dentro de archivo va a ser otra cadena de caracteres. ¿Qué cadena de caracteres? Pues la prueba que hayamos elegido. Es decir, digamos que es user /sebas /documents /compiladores /pl0 /analizador versión 1 /test prueba1.pl0, por ejemplo. Entonces ese prueba1.pl0 es el resultado que vamos a tener guardado dentro de la variable archivo. Por eso estamos concatenando esas dos cadenas. La cadena de directorio más la cadena del resultado que haya guardado dentro de archivo. Para poder abrir esa prueba en específico y ejecutarla. Así que vamos a escribir una nueva variable llamada fileOpen o fp, ¿cierto? De abrir archivo. Ahora vamos a usar una de las librerías que importamos, que es la librería Codex. Y vamos a abrir el archivo específico, la prueba en específico que hayamos tenido. Esta prueba va a ser test. ¿Qué vamos a hacer con ese test? Pues lo vamos a abrir, vamos a leer, y vamos a ingresar lo que sigue UTF -8. ¿Para qué ingresamos UTF -8? Para que pusimos Codex. Codex nos permite leer las tildes y las señas que hayan dentro de una prueba de este tipo. Y UTF-8 es el parámetro que nos permite leer ese tipo de archivos con tildes o señas. Ahora vamos a crear la variable cadena, la variable nueva, que lo que va a hacer es coger a fp, sería este archivo que acabamos de abrir, y pues lo vamos a leer. Una vez leído ese archivo y guardado en la variable cadena, pues ya podemos cerrar el archivo, pues ya está guardado dentro de la variable cadena, y vamos a trabajar sobre esta variable, sobre la variable cadena. ¿Cómo vamos a trabajar sobre ella? Pues sencillo. Para poder ejecutar nuestro analizador sintáctico, tenemos que decir analizador.input y vamos a ingresar lo que sería la cadena. ¿Qué va a contener esa cadena? Todo el código de la prueba que hayamos abierto. Entonces vamos a poner dentro del analizador el código o la prueba que hayamos seleccionado. Y listo. ¿Cómo vamos a leer todos y cada uno de los tokens de esa prueba? Pues vamos a crear un ciclo infinito, es decir, while true para crear ese ciclo infinito. Vamos a decir una variable llamada token, va a ser nuestro analizador. Llamamos a la función token de analizador, ¿cierto? Vamos a decir que si no encuentra un token, entonces que se detenga el ciclo infinito. En caso contrario, pues imprime el token. Y eso sería todo. Ahora, lo último que nos falta hacer es crear la función buscar ficheros para que nos liste aquí adentro un fichero. Así que, primero que todo, vamos a generar esa nueva función de buscar
ficheros. Va a recibir la variable directorio. Y vamos a empezar a crear esta función que va a contener una lista vacía en este caso, que usaremos más adelante, que creo que no es necesaria, pero ya vamos a ver. El número del archivo, para que este número del archivo lo vamos a inicializar. Este número del archivo pues, nos va a permitir listar los archivos de esta manera. 1. Statement.pl0. 2. Prueba2.pl0. 3. Prueba3.pl0. Es más como una especie de contador. Ahora vamos a crear otra variable llamada respuesta. Eso va a ser false. Vamos a crear la variable contador que va a empezar en 1. Y vamos a crear lo extraño del programa para algunos. Crearemos un ciclo for, que se va a llamar a base, va a llamar a los directorios, va a llamar a los archivos que haya dentro de ese directorio, los directorios que haya dentro del directorio, los base que hayan dentro de ese directorio y los files o archivos que hayan dentro de ese directorio. Y entonces vamos a poner OS de sistema. Para eso importamos la librería OS para esta línea de código. O sea, en el sistema vamos a recorrer, o walk, caminar, ¿cierto? Vamos a recorrer en el sistema, en el directorio actual donde estamos ejecutando ese programa. Vamos a coger los archivos, files, los directorios y los base de ese directorio. ¿De cuál directorio? Pues del directorio que cogimos como parámetro, es decir, este directorio que está acá en verde. Vamos a recorrer ese directorio, vamos a tener todos y cada uno de esos elementos y los vamos a guardar dentro de la lista de ficheros. ¿Qué vamos a guardar? Los archivos, pues solo necesitamos eso, los archivos, es decir, las pruebas. De esta manera estaríamos listando en cierta parte. Ahora, vamos a decir, para un archivo dentro de los archivos, ¿cierto? Vamos a imprimir, como decía, una cadena, un casteo del contador. ¿Por qué tenemos que castear contador? Pues contador es una variable de tipo numérica. Tenemos que castear para poderla concatenar con lo que sería una cadena de texto. ¿Qué cadena de texto? Pues un punto. Solamente para que sea bonito. Es decir, que vamos a tener 1 punto y seguido de eso el nombre de la prueba, es decir, el nombre de file dentro de los archivos. Por ejemplo, dentro de test vamos a tener varios archivos, entonces vamos a listarlo por la consola. Vamos a tener prueba 1, prueba 2, prueba 3. Para listarlos vamos a poner 1 punto, prueba 1, 2 punto, prueba 2, 3 punto, prueba 3. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá. Entonces, vamos a decir que esto vamos a concatenar con el nombre del archivo, es decir, from file, y luego vamos a incrementar el contador en 1. Y por último, vamos a hacer nuestro ciclo while. Y entonces que la respuesta sea igual a false. Esto es algo también interesante, pues el nombre del archivo va a ser igual a raw input. Esta función nos permite que el usuario ingrese algo por teclado. En este caso va a ser un valor numérico que va a ingresar por teclado. Ese dicho valor numérico va a ser el número de la prueba. Por ejemplo, si es el 1, pues va a escoger la prueba 1, si es el 2, va a escoger la prueba 2, etc. Entonces vamos a poner acá número del test, número de la prueba. Y por último vamos a decir lo siguiente.
para el archivo, for file, dentro de los archivos, in files. Vamos a decir, si este archivo es igual a files int número del archivo -1, entonces la respuesta sea igual a true y rompería de esta manera el ciclo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estamos diciendo que si el archivo es igual a un archivo que haya dentro de la lista de archivos, o sea, si los nombres coinciden, es decir, si en el número de test yo presiono 1, entonces estoy escogiendo a un file, ¿cierto? Que se llame prueba 1. Si presiono 1, entonces escojo ese file, se llama prueba 1. Si ese prueba 1 es igual a prueba 1, es decir, como file va a contener todas las pruebas, prueba 1, prueba 2, prueba 3. Si ese prueba 1 es igual a prueba 1, entonces la respuesta va a ser igual a true y va a romper el ciclo y va a terminar de este modo la función. Va a terminar la función no de cualquier forma, sino premiando lo que hemos escogido. Has escogido y vamos a decir que lo que escogió es el nombre de la prueba. Podemos decir file, podemos decir más convencionalmente el nombre exacto de esa prueba. Y por último, ahora sí, último de los últimos, vamos a retornar pues el nombre de la prueba. Y ya está. Ahora, lo último que tenemos que hacer sería generar nuestras pruebas, las pruebas que vamos a realizar. Para eso, pues, nos vamos a Wikipedia y cogemos, por ejemplo, estas dos líneas de código. Las vamos a copiar. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a pegar esto acá. Y vamos a guardarlo como prueba1.pl0. ¿Dónde lo vamos a guardar? Vamos a guardar en la carpeta de pruebas, la carpeta test. ¿Listo? Ahora nos movemos hacia el directorio del código, directorio CRC, la carpeta CRC. Lo listamos para ver que todo esté bien. Está analizador lexico.py y la carpeta PLG, es decir, la librería PLG necesaria. Ahora vamos a ejecutar. Vamos a decir python analizador lexico.py, le damos enter y nos lista la prueba. ¿Qué prueba? La que tenemos acá, en la carpeta de test. Si tuviéramos dos archivos o tres, pues nos listaría tres pruebas, la primera, la segunda y la tercera. Ahora solo podemos escoger una, entonces escojamos esa única que hay,
Veamos uno. En este caso nos salió un error. Has escogido la prueba 1.pl0. Nos dice que el error es que el nombre analizador no está definido. Claro, dentro del analizador léxico llegamos y dijimos simple y llanamente que analizador.input era igual a analizador.input. Es decir, estamos accediendo al método input de cadena, de analizador, perdón, pero no hemos definido en ninguna parte lo que es el analizador. Para hacer esto, vamos a decir que analizador es igual a lets.lets. ¿Quién es lets? Pues lets es lo que importamos inicialmente. Vamos a ingresar al método lets. Guardamos. Y ahora sí, limpiamos la pantalla. Volvemos a ejecutar analizador.py. Escogemos uno. Y nos saca otro error. Global name keywords is not defined. Es decir, que dentro de nuestro identificador, keywords significa palabras reservadas. Ponemos reservadas y ya está. Limpiamos esto, ejecutamos, pues cogemos la 1 y nos dice skip. Hay un error de sintaxis nada más en la línea 70. Skip, no es skip, sino skip. Guardamos, limpiamos, ejecutamos, escogemos y listo. Ahora nos está reconociendo algo de cierta manera. Let's token está reconociendo que es un identificador. El identificador de tipo unario, ¿cierto? Sería M. Está reconociendo que M es un identificador que está en este caso en la línea 1, posición 0, 0, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6 y la posición 7 sería el salto de línea, la posición 8 sería la N. Y vamos a ver si de esta manera lo está reconociendo donde esté la N. Aquí está. Let's token ID, la N está en la posición 8. Entonces, ¿qué sucede? Está reconociendo como caracteres ilegales los espacios. ¿Cómo solucionamos esto? Simplemente quitamos los espacios de la prueba, guardamos, limpiamos la pantalla, ejecutamos y listo. Ahora, ¿qué más está reconociendo como carácter ilegal? Vamos a ver, está reconociendo el identificador M, la asignación igual como un token, el número 7, la coma, y en este caso un carácter ilegal, que sería el salto de línea. Así que nos falta la función, en este caso la función de salto de línea. ¿Cómo vamos a reconocer el salto de línea? Ya vamos allá. El salto de línea es una función que va dentro del analizador léxico, que creo que lo habíamos pasado por alto. Sí. Vamos a escribir aquí el salto de línea. La función de salto de línea sería def bajo new line, ¿cierto? Salto de línea, token. Y vamos a decir que es una expresión regular que va a reconocer. ¿Qué va a reconocer? Pues un salto de línea. Que pueden haber uno o más saltos de línea. Y ya está. Y simplemente,
simplemente ponemos lo siguiente: t.letzer, usamos la función letzer del token, vamos a la función línea de letzer, que nos dice la línea exacta donde hay un salto de línea, y vamos a añadir a ese valor pues la longitud de el valor. Así que esto nos va a decir cuántos saltos de línea hay en el programa. Vamos a ver si así funciona. Y ya está, ya no tenemos ningún carácter ilegal y está reconociéndolo todo. Posteriormente voy a poner más pruebas dentro de el directorio, dentro de la carpeta test. Y ya está, y así se construyó un analizador léxico. Hemos cambiado alguna parte de nuestra estructura del analizador léxico, como lo es el diccionario. Las palabras reservadas estaban en un diccionario clave-valor, y como nos causaba algunos problemas a la hora de la ejecución, al tener que reconocer algunas cosas como este tipo de cosas como la constante, la variable, el procedure, nos sacaba un error, pues decía que estas cosas eran identificadores y no lo que realmente es, palabras reservadas. Así que lo que hicimos fue cambiar el diccionario de reservadas y lo volvimos una lista para poder concatenarla con los tokens, y de esta forma funciona. Vamos a ejecutar el programa, vamos a ejecutar la primera prueba y vemos cómo ya no reconoce a constante como un identificador, sino como lo que realmente es una constante. Reconoce los identificadores como lo que son identificadores, y todo lo demás reconoce todos los demás tokens. Esto es todo.